Para dar continuidad a estas presentaciones, es importante recordar que este adiestramiento forma parte del estricto cumplimiento que se requiere a la Ley de Servicios Comunitarios, que a su vez eh, permite tener acceso al grado de Ingeniero Electrónico en la Universidad Rafael Bello Sochacín. Mi nombre es Ángel Contreras y en esta oportunidad estaremos conversando respecto a los términos básicos de la electrónica, lo cual comprende como objetivo enseñar de forma sencilla los conceptos esenciales de la electrónica a personas sin experiencia previa. La electrónica no es más que aquello que está presente en casi todo lo que usamos, como teléfonos, televisores, automóviles y hasta refrigeradores. Está presente en todo lo que nos rodea en nuestra vida diaria, y tener un conocimiento básico de esta materia nos va a ayudar a comprender cómo funciona la energía eléctrica y cómo se transforman estas señales eléctricas en acciones útiles y tangibles. Y este conocimiento nos lleva a entender mejor todo el mundo tecnológico o parte de él en nuestro alrededor, en lo que habitamos hoy en día. Como concepto, la electrónica es la ciencia que estudia la forma, cómo se controlan los electrones para producir un efecto útil, como por ejemplo la luz, el sonido, el movimiento y muchas otras aplicaciones prácticas. Como por ejemplo en un televisor los electrones viajan dentro del circuito, encienden la pantalla y al final logra mostrarnos lo que queremos ver en el televisor. Podemos entender que la electricidad y la electrónica están vinculadas en un gran porcentaje, para no decir en su totalidad, pero sí tienen una diferencia en su concepto, ya que la electricidad se trata de la energía eléctrica en general, la cual es la fuerza bruta que alimenta nuestros dispositivos en los hogares. Por ejemplo, la electricidad que enciende una lámpara con su máxima potencia. Y la electrónica controla esa energía mediante componentes especializados como resistencia, transistores y capacitores. Por ejemplo, a través del uso de electrónica podemos regular la intensidad con la que podemos darle uso a esta lámpara anteriormente mencionada. Como conceptos básicos para continuar con la presentación, tenemos el concepto de lo que es un circuito, que es el camino cerrado por donde viaja la corriente eléctrica desde su origen hasta su destino. Si el camino se interrumpe en algún punto, el circuito deja de funcionar inmediatamente, como por ejemplo al apagar cualquier interruptor, el circuito se abre y la corriente deja de fluir hasta su elemento final. En este caso del ejemplo es un bombillo. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo ordenado de electrones que se mueve a través de un material conductor, transportando energía de un punto a otro. Ya este concepto lo habíamos visto en la presentación anterior. También utilizamos el ejemplo para hacer la analogía de lo que es la corriente eléctrica, cómo corre el agua a través de una manguera, a través de una tubería, etc. Y su medición viene dada en las unidades de amperios. Y un amperio representa el paso de millones de electrones por segundo, según el concepto que podemos ver acá. El voltaje de la tensión es la presión eléctrica que empuja a los electrones a moverse a través del circuito. Sin voltaje no hay movimiento. Esto también ya lo habíamos mencionado en la presentación anterior. Como analogía, utilizando nuevamente lo que respecta al flujo o al caudal de agua por una tubería, es la presión con la que el agua se mueve a través de dicha tubería. En este caso, la unidad de medida para el voltaje o tensión es el voltio, que viene representada con la V. La resistencia es la oposición al flujo de esa corriente que fluye a través de dicha tubería, en el caso del ejemplo del agua por la tubería. Y en el caso de los términos eléctricos, es la oposición que se encuentra en la corriente al moverse por algún material.
Cada material tiene una resistencia característica, como lo podemos leer acá. En la presentación anterior podemos repetir la mención a lo que es la ley de Ohm, que es el fundamento, la base para todos los cálculos correspondientes cuando se necesita determinar las tres variables fundamentales en lo que son asuntos de electricidad y electrónica, como es el voltaje, la corriente y la resistencia. Y ya lo habíamos mencionado anteriormente. También habíamos hablado del ejemplo de cómo calcularlo, cómo hacer la utilización de la fórmula de BI por R para calcular el voltaje, la corriente o la resistencia. Dependiendo de la unidad que necesitemos calcular, podemos hacer el despeje correspondiente. Conductores y aislantes. Los conductores son aquellos materiales, cualquier tipo de material que permite el flujo, el recorrido de los electrones a través del dicho conductor. Este recorrido, este flujo de electrones depende del tipo de material. Los materiales que podemos mencionar acá que son muy buenos conductores es el cobre, el aluminio, el oro y la plata. Pero podemos tener este material completamente expuesto al tacto, a la interacción humana. No. La forma más tangible de poder obtener un nivel de seguridad absoluto, ¿okay?, por normativas internacionales, son los materiales aislantes que recubren este tipo de conductos, lo cual impiden o dificultan enormemente el paso de la corriente eléctrica y protegen y previenen accidentes, como lo acabamos de mencionar acá. Una aplicación práctica, los cables eléctricos tienen cobre conductor por dentro y el plástico aislante por fuera es el elemento que nos permite alcanzar un nivel de seguridad acorde a la actividad que vayamos a ejecutar. Podemos mencionar algunos componentes electrónicos que también van muy atados a lo que es la electricidad. La resistencia limitan la corriente, los capacitores almacenan energía, los diodos controlan la dirección del flujo de corriente y los transistores amplifican las señales en el caso que se requiera. Como concepto, la batería es un dispositivo que almacena energía química y la convierte en energía eléctrica cuando la necesitamos. En la mayoría de los casos de las pilas, casi en su totalidad, podemos observar en el impreso, en las baterías, en las pilas que utilizamos a diario, en cualquiera de nuestros dispositivos, teléfonos, controles remotos, las pilas que utilizamos normalmente tienen su positivo y negativo demarcado para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. La resistencia, la función principal, regula y limita la cantidad de corriente que pasa por un circuito, protegiéndolo de sobrecargas. Y su aplicación común, en este caso mencionamos los componentes delicados como los diodos emisores de luz, evitando que reciban demasiada corriente y puedan dañarse, puedan quemarse. El diodo, como lo mencionábamos anteriormente, es aquel que permite el flujo de corriente en una sola dirección, bloqueándola en sentido contrario. El diodo también puede ser luminoso. Los LED son diodos especiales que emiten luz cuando la corriente los atraviesa y en la dirección correcta. Cuando está polarizado correctamente, emite esta luz que los caracteriza. Podemos mencionar, como dice acá, los diodos son fundamentales para convertir la corriente alterna en corriente continua y proteger circuitos contra conexiones inversas. El capacitor es un almacén de energía de forma temporal y solo la va a liberar cuando el circuito lo necesita. Funciona como una pequeña batería recargable de respuesta ultra rápida. Las aplicaciones prácticas son aquellas que mantienen energía estable en los equipos electrónicos, filtran ruidos en señales de audio y protege contra variaciones bruscas de voltaje. El transistor es por sí uno de los principales elementos o componentes en lo que es el mundo de la electrónica y puede encender o apagar el flujo de corriente funcionando como interruptor electrónico ultra rápido controlado por señales. El transistor como amplificador toma una señal débil y la maximiza y la convierte en una señal más fuerte, multiplicando su potencia sin distorsionar la misma.
Un ejemplo real es un radiotransistor. Los transistores amplifican en estos equipos las ondas de radios débiles para convertirlo en sonido audible a través del parlante para ser consumida por nosotros. Como ya mencioné, los transistores son los componentes más importantes en la electrónica. Millones de ellos trabajan juntos en cada procesador de una computadora, por ejemplo. Ya esto lo habíamos hablado anteriormente. Un circuito básico viene compuesto por una fuente de energía, puede ser una batería, etc. Los cables, que son los que permiten a través del cual vamos a transportar o se van a transportar el flujo de electrones que representan la corriente. La carga es el elemento final en el cual vamos a ver visualizado, observado y vamos a hacer tangible el uso de este circuito. Y el interruptor es aquel que vamos a utilizar para interrumpir, valga la repetición, dicho circuito. El ejemplo básico, encender un bombillo, presionar un interruptor, etcétera, que es lo que muy normalmente vemos en nuestros hogares. La diferencia entre un circuito serie y un circuito en paralelo. La corriente eléctrica pasa por todos los elementos de uno al otro en el caso de los circuitos en serie, siguiendo un camino continuo. La característica principal es que si un elemento falla en este circuito en serie, todo el circuito deja de funcionar. A diferencia del circuito en paralelo, que se divide en varios caminos independientes, alimentándolo cada uno por separado. Como característica principal de este tipo de circuitos, si un elemento en esta conexión en paralelo falla, los demás siguen funcionando normalmente sin afectar el circuito en 100%, en absoluto. Un ejemplo para este tipo de circuito son las luces navideñas, las cuales están conectadas en paralelo, que hemos observado muy bien que cuando una de las luces de nuestras extensiones eléctricas, de nuestras extensiones de luces navideñas, deja de funcionar una al menos, el resto sigue funcionando sin ningún tipo de inconveniente. El uso práctico en la vida diaria de este tipo de equipo. La electrónica está presente en cada momento de nuestros días, como lo hemos visto anteriormente, y algunos ejemplos experimentados constantemente: la carga de nuestros celulares, el encender cualquier tipo de lámpara y también la utilización de los controles remotos que utilizamos para cualquiera de nuestros equipos en casa. Como conclusión para esta pequeña presentación y elementos básicos de la electrónica, podemos ver que este es el primer paso para entender el mundo electrónico, el mundo moderno que nos rodea. Estos conceptos básicos son la base para explorar los proyectos más avanzados que tengamos a bien investigar, reparar dispositivos y simplemente comprender mejor cómo funciona la tecnología. En esta pequeña presentación pudimos entender nuevamente y recordar y refrescar lo que es el voltaje, lo que es la corriente, lo que es la resistencia, lo que es un circuito, el diodo como componente en la electrónica, el capacitor y los transistores. Así que muy agradecido por su atención. Espero que hayan aprendido algo diferente con esta diapositiva, con este contenido. No sin antes recordarles que el propósito de este material es meramente educativo y no es mi intención certificar ni lograr sin ningún tipo de supervisión que ustedes lleven a cabo ningún tipo de actividad en la electrónica y en la electricidad. Repito, es meramente informativo y educativo. Y recuerden que la seguridad está primero. Si ustedes van a manipular algún equipo o piensan reparar algún equipo, primero deben tener la experiencia adecuada para realizarlo. Y si lo van a realizar como experiencia diaria, sería bueno que una persona que tenga la pericia y los conocimientos adecuados los acompañen en dichas actividades. Y así que mucha precaución, tomen todas las medidas pertinentes si van a realizar algún tipo de actividad, y espero que les haya servido de mucha ayuda esta presentación. Hasta la próxima.